Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio del Arte de Charrulo. Hoy tenemos una invitada, ella es Ana Sofía. Hola Ana, ¿cómo estás? Hola, Linis, bien, ¿y tú? Súper bien. Bueno, muchísimas gracias Anita por estar acá con nosotros. Hoy vamos a hablar con Ana de un tema bastante, digamos, delicado, importante y creo que es súper valioso que nos quieras compartir tu historia el día de hoy. Vamos a hablar del TCA, que son trastornos de la conducta alimentaria, y específicamente vamos a hablar de la historia de Ana, de cómo lo vivió ella, y aquí obviamente una nota al ladito. No somos médicas, ni ella ni yo, y obviamente lo que Ana nos va a compartir es mucho desde la experiencia que ella vivió de la anorexia y cómo atravesó todo este proceso y hoy en día, digamos, que es este proceso que está viviendo, los aprendizajes. Si ustedes se sienten en algún momento identificados con esto, obviamente la idea es que pidan ayuda, levanten la mano y bueno, ojalá, digamos, tengan alguien con quien puedan conversar del tema. Esperamos que este episodio los pueda ayudar mucho. Y bueno, ahora sí, preséntate, Anita, para que te conozcan. ¿Quién eres tú? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Bueno, me llamo Ana Sofía, tengo 19 años, estoy estudiando pues en la universidad, estudio arquitectura y voy a entrar también a primer semestre de filosofía. Em, Vivo en Bogotá, vivo con mi mamá, con mi hermana y con mis gatos que amo con el alma. Em, Y nada, pues antes de todo esto, pues yo, la verdad, era una persona pues muy normal. Em, pues yo podía comer sin problema, aunque siempre me preocupaba por ser como balanceada con todo Ujú. lo que comía. Em, pero igual podía comer sin problema, como sin ninguna restricción. Y todo súper bien. Siempre me gustó hacer ejercicio, pero bien, como por gusto. Em, y pues socialmente, pues digamos que siempre fui una persona un poco reservada, Ujú. incluso antes de todo esto, pero aún así pues tenía amigos, me gustaba mucho hablar con la gente, pero pues todas estas cosas pues fueron cambiando un poco. Ya, o sea, cuando tú dices que te considerabas normal, aquí obviamente lo normal parte de tu concepto de lo que era normal, pero vale aclarar que era como no tenías ninguna condición médica o algo como que fuera diferente que te pudiera, pues, que uno pudiera decir, bueno, por esto te pasó tal cosa, ¿no? Entonces, obviamente en tu contexto de la normalidad, como yo digo que tú mismo soy normal, pero pues normal para quién, ¿no? Pero sí, como que no Ujú. había nada, un antecedente médico o algo que nos dijera, no, pues claro, por esto le pasó esto, no, o sea, nada que ver. No, normal, o Súper, sea, normal. pues Sí, muy sí, normal. sí. Perfecto. Bueno, yo estuve, digamos, averiguando un poquito de lo que habíamos hablado de este tema de la anorexia propiamente como un trastorno de la conducta y vale mencionar que esto es un trastorno mental grave que afecta a muchas personas y que, digamos que parte de la conversación que estamos teniendo hoy es dejar de hacer esto un tabú. O sea, esto es una realidad que pasa y que historias como la tuya valen la pena ser contadas porque pueden ayudar en algún momento a alguna persona y eso está relacionado con dos puntos importantes, ¿no? Que es la ingesta de comida, pues de alimentos, y la obsesión relacionada con el peso, ¿vale? Había una frase que te mencioné, digamos, cuando estábamos hablando, y era como que el TCA no es un problema específicamente con la comida, sino que es un problema que se refleja a través de la comida. Entonces, pensar como, no es que no te gusta comer esto por X o Y motivo, digamos, es equivocado. Detrás de eso hay un montón de cosas que es básicamente la historia que vamos bueno, que tú nos vas a compartir hoy. Y bueno, arranquemos entonces ahora sí un poco con la historia. ¿Qué pasó, Anita, a tus 15 años? ¿Qué pasó en la pandemia? Que entiendo que es donde empiezas a vivir toda esta situación, ¿sí? Sí, bueno, entonces, pues llega la pandemia. Yo en ese momento estaba cursando noveno, Ujú. estaba a mitades de noveno, pues ya próxima a terminar. Y entonces llega la pandemia y pues yo creo que para todo el mundo pues fue pues un momento bastante difícil y pues también lo fue para mí. Em, entonces pues empecé a tener mucha ansiedad, Ujú. em, pues de estar todo el día encerrada en mi casa. O sea, el primer mes recuerdo que solo salí una vez, em, y fue porque le pedí a mi mamá ir a Como hacer déjame mercado. salir. Sí. Em, pero bueno, entonces pues llega la pandemia y pues digamos que pues con tanto tiempo libre, pues a mí siempre me gustó hacer ejercicio, como pues ya lo habría dicho.
pero dije como, bueno, pues es la oportunidad pues para hacer ejercicio, hacer también lo que me gusta. Sí, Entonces pues lo empecé a tomar como, como una rutina del día a día. Em, pero a su vez como que la ansiedad empezó a llegar con, sobre todo como con las redes sociales. ok, Entonces yo recuerdo que yo leía muchas cosas, muchos artículos que decían como no, es que la pandemia nos va a volver a todos gordos y así es como nos vamos a ver al final de la pandemia. Entonces para mí eso fue como un poco preocupante, o sea, yo decía, no, yo pues yo no quiero terminar así. te abrumaste Em, como con las noticias, sí, me abrumé demasiado con las noticias. ok, Em, entonces, como que esa fue como mi primera preocupación. Entonces, pues empecé a comer más saludable, entre comillas, ok, em, y pues empecé a hacer ejercicio. Al principio era por gusto, y también empecé a comer saludable, entre comillas, por gusto, pero pues luego ya no fue por gusto, sino que fue Anita, ya, pero ¿qué sí. significaba ese comer saludable? Dime, o sea, ¿qué hacías o qué no comías, sabes, en esa alimentación saludable que dices entre comillas? Ok, pues yo empecé como a quitar los carbohidratos, Ok, también porque recuerdo que en esa época, como en mayo más o menos, a mí me salió como un rash, como, sí, como medio como, como una alergia en la ya, piel. sí, ok, Y pues como que con el médico, pues mi mamá es alérgica al gluten, entonces pensamos, de pronto puede ser eso. ok, Em, entonces, pues digamos que yo quité como los carbohidratos em, y los lácteos. ya. Decisión Entonces, propia, como voy a ser más saludable para, ujú, ok, súper. sí. Y entonces, comías más saludable y empezaste a hacer más, digamos, ejercicio en tu casa como para crear una rutina, como quien dice, para no enloquecerte en la casa, porque pues ahora qué hago y estas noticias me dicen que voy a volverme una obesa sedentaria, entonces no, me activo en mi casa y pues te gusta el ejercicio, entonces, ¿por qué no? ¿Cierto? Ajá, sí. Entonces Súper. sí, lo empecé como a tomar como un hábito, pues ya como del día a día, pues sumado como a la restricción como de ciertos alimentos. Y pues sumado a eso, digamos que también empecé a tener un problema digestivo. Sí. Entonces pues se me inflamaba mucho el estómago y digamos que para mí esa fue como también como una justificación para haber quitado como esos alimentos. Pero aún así pues yo seguía súper inflamada y seguía Ok, siendo muy roja. Entonces, pues bueno, con el tiempo, como al mes, o sea, en verdad todo fue súper qué rápido, rápido. muy, muy rápido. No sé, como al mes, pues yo ya digamos que estaba haciendo, no sé, podía hacer 4 horas diarias de ejercicio, y todo acá pues en mi En tu cuarto. casa, ¿cómo era tu Sí. rutina? ¿Cómo era tu rutina un día normal? No sé. Mm, o sea, digamos, yo me podía levantar a las 4 de la mañana. Ok, Entonces me levantaba a las 4 de la mañana, hacía ejercicio. Resulta que por esa época compramos una elíptica. ujú, em, entonces, pues yo la empecé a usar bastante y nadie se daba cuenta. Entonces me levantaba a las 4, hacía elíptica, tal, me arreglaba para, pues para comenzar clases virtuales, y desayunaba, entre comillas, ok. que podía ser solo un huevo Ese era tu desayuno o nutritivo y saludable, sí. sí, mi súper Wow. desayuno, o solo una tostada de arroz, o una manzana. Entonces ese era mi súper desayuno. Y bueno, ya entraba a clases pues tenía de pronto alguna clase de educación física, pues virtual, Sí. obviamente, pero igual yo la hacía. Em, tenía clase de danza, entonces pues hacía mi clase de danza. Luego cuando se terminaba el colegio, pues hacía otra hora de ejercicio. O si no, pues hacía como clases acá con mi familia, como de danza o de, no sé, de lo que sea.
Porque me contaste que el ejercicio es un tema familiar, ¿no? Como que les gustaba mucho hacer actividades, no sé, como durante la pandemia de hacerlo. Entonces era como el espacio también de compartir con tu familia, ¿no? Sí, o sea, se convirtió también como en un espacio para compartir. Entonces recuerdo que pues lo hacíamos en la sala Ya, y habían unas clases de un profesor que eran como de rumba. Entonces pues las hacíamos y tal. O podía que hiciéramos una clase, pues los cuatro de, no sé, de kickboxing, algo así. ya, ok, ok, Y así. súper. Bueno, Anita, cuéntanos esa experiencia de los 6 kilómetros en tu cuarto. Bueno, digamos que esa fue, como que ese fue como un punto en el que yo empecé a considerar como que algo estaba mal. Ujú, Em, y sé que mi mamá también. Entonces, bueno, pues como que yo hacía mucho ejercicio, sobre todo en mi cuarto, porque no me gustaba que me vieran haciendo ejercicio. No me gustaba que vieran todo lo que estaba haciendo. Porque como en mi subconsciente yo sabía que algo no estaba bien, pero no lo quería aceptar. Entonces, bueno, yo hacía ejercicio acá y yo corría en mi cuarto. Em, y digamos que pues no tenía ningún reloj ni nada, pero pues usaba como mi celular, como ujú. para guiarme más o menos cuánto había hecho, Sí, que te cuenta los cuánto, pasos y te sí, dice, no, uy, todo. lograste tal, sí, ok. Ujú, todo. Entonces, pues recuerdo que un día, pues yo me sentí súper orgullosa, wow, qué gran logro, pero hoy que lo miro en retrospectiva, pues no está bien. Sí, Ese día corrí 6 kilómetros acá en mi cuarto. ¿Cómo? No sé. pero hiciste Em, 6 kilómetros, sí. pero hice 6 kilómetros. Em, entonces, digamos que yo lo vi en ese momento como un gran logro y pues se lo compartí a mi mamá, como mami, mira, corrí tanto en tanto tiempo. Y digamos que ella en ese momento dijo como, wow, qué chévere, pero pues luego para ella fue también como, ¿Y es cómo? algo no Sí, está bien, exacto. ¿Y ¿sí? cómo hiciste? Ujú, y como dice, para correr seis Claro, kilómetros en mi cuarto. sí. Entonces sí, pues Pe- ese fue como un día muy importante. Ya. Bueno, entonces, parte de lo que habíamos hablado un poquito, Anita, es todo este proceso que fuiste viviendo, como de ir como rompiendo tus propios límites, como el primero va a comer saludable, ¿no? Entre comillas, que es este saludable. Luego vuelve el ejercicio excesivo, o sea, empiezas con ese ejercicio excesivo, por ejemplo, esos 6 kilómetros ya como, ¿qué está pasando? Y me acuerdo que empezaste a hacer como eliminar un grupo de ciertos grupos de comidas, empezaste a disminuir las porciones, me contabas que, por ejemplo, no comías en las noches. ¿Cómo hacías este proceso de, no sé, el contar las calorías? ¿Llevabas algún registro? O sea, ¿cómo medías tú eso en tu día a día? ¿Sabes? Pues digamos, o sea, como ya habías dicho, pues yo también, o sea, si bien como que sí empecé a quitar ciertos grupos de comidas, Ujú, también lo que sí comía, empecé a reducirle las porciones. Em, pero pues yo lo veía normal. Y digamos que pues después sí ya como que fue más obsesivo y me preocupé mucho por la cantidad de calorías que consumía en el día. ok. Em, entonces, bueno, o sea, no voy a ahondar mucho como en los números ni Sí, sí, nada, sí. pero digamos que como que yo no podía superar cierto límite de calorías. Y pues recuerdo que con el tiempo yo fui disminuyendo ese límite. Y ese límite lo Em, pusiste tú, ¿no? O sea, ese límite de y cuánto, ese límite lo ponía yo. o sea, aquí no había ninguna asesoría de ningún nutricionista ni No, nada. O sea, Anita decía, yo veo que este número está muy grande, lo voy a bajar, lo voy a bajar y yo sí. misma hago mi conteo. Ok, esto solo Ujú, como una anotación porque pues creo que es parte de lo que es importante anotar y era que tú misma estabas haciendo esto como sin acompañamiento obviamente médico y pues que tú misma estabas como metida en eso y nadie sabía. sí, no, nadie sabía. Y pues digamos que yo como, o sea, para no superar ese límite, pues yo tenía como un registro de todas las calorías. O sea, digamos, yo tenía una lista de las calorías de
todos los ¿Qué alimentos que pues comías? yo Sí. usualmente comía, mm, con la porción, todo. Y yo también tenía como un registro de mi día a día, de, ok, en el desayuno voy a comer esto, esto y esto, y suma tantas calorías. Luego, en el almuerzo, esto y esto, y suma tantas calorías. Y al final del día suma este total. Entonces, ¿se pasó o no se pasó? Y pues por lo general, pues no se pasaba, pues yo no me Ya. pasaba casi nunca como de ese límite que yo me había puesto. Y sí, sí, para mí era un caos mental horrible. Y al otro día podía compensarlo de alguna forma, comiendo menos o haciendo más ejercicio o alguna de esas dos. ¿Tú pesabas la comida? ¿O tenías No, una idea de más o menos cuánto era la porción por las etiquetas, me imagino? pues yo tenía una idea, más o Ok, menos. Entonces, ok. digamos que lo intentaba medir como al ojo. Muy bien, súper. Bueno, y como esto solamente lo sabías tú, no sé, obviamente me imagino que hay un tema de mentiras, como de, ¿por qué estás comiendo esto? No sé, estoy llena, no quiero. ¿Cuándo empiezas o sea, y tú dijiste ahora que sabías que algo no estaba bien, que no lo querías reconocer, pero cuándo se da cuenta tu mamá o cuándo, o sea, cuándo pasa algo como que diga, o sea, ¿qué pasa después? ¿Sabes? Como que tú estás en este proceso, me imagino que perdiste demasiado peso y pues algo tuvo que ver tu mamá para, no sé, ir al médico o alguna cosa así, ¿no? Sí, pues claramente perdí mucho peso, pues por todo el gasto calórico que Sí. estaba haciendo y pues también porque no comía casi. Ujú. Y pues en realidad fue algo muy rápido, fue como de 2 meses, algo de Ok. 2 meses donde evidentemente perdí mucho peso. Em, y pues yo pensé que nadie se había dado cuenta y yo estaba tranquila con eso. Ok. Porque yo decía, ok, puedo seguir haciendo esto sin que nadie me diga nada. Y hubo un día en el que mi mamá me dijo, bueno, nena, mañana vamos a ir al pediatra. Y yo, no puede ser, o sea, Alguien se va a dar para cuenta. mí, sí, para mí eso fue como una bomba, o sea, yo digo, no, se va a dar cuenta el pediatra, mi mamá ya se dio cuenta, ¿qué voy a hacer? Entonces, pues yo le dije como, no, mami, tranquila, yo no voy a ir. Yo estoy bien de mi estómago, estoy bien de la digestión, estoy súper bien. Porque yo pensé que podía ser por eso, por lo que estaba teniendo problemas con Sí. mi digestión. Yo, no, mami, no te preocupes, yo no voy, yo estoy súper bien. Y me dijo, no, es que no te estoy preguntando, vamos a ir. Y yo, ok. Entonces, pues bueno, vamos al pediatra, las dos. Em, Y digamos que pues mi mamá antes de esa cita, ella había hablado con el pediatra y Ok. pues le había comentado pues toda la situación, me imagino. Y bueno, entonces llega la cita con el pediatra, entonces él me empieza a preguntar, bueno, ¿qué desayunas? ¿Qué almuerzas? Y entonces yo le decía, no, pues yo desayuno esto, esto y esto, pero la verdad es que no. O sea, sí, como que esa es una característica, pues, importante de la gente que sufre de un TCA y es que tiende a mentir bastante. Ok. Em, entonces, pues yo mentí un montón. Y tu mamá Y estaba bueno, ahí, ¿no? mi mamá estaba ahí, Está sí, mi escuchando mamá todas las estaba. mentiras que le estás diciendo al doctor. Ajá, sí. Em, y entonces, bueno, luego fue como la parte de mi mamá, como, bueno, ¿tú cómo la ves? Pues mamá no, pues yo veo que no come, yo veo que hace mucho ejercicio, bueno, bla, bla, todo. Todo. Y entonces, bueno, como que me tomó, pues me hizo como el examen normal de una ida al médico, pues me midió, me vio el peso, tal. Y como yo había ido hacía como 2 meses por lo Sí. de la alergia de la piel, pues él sabía mi peso. Y luego, pues cuando me pesó esta vez, pues me dijo como, bueno, esto es muy grave. Em, Perdiste mucho peso, perdiste tanto peso, que Ujú. pues no lo voy a decir, pero Sí, sí. perdí muchos kilos en
dos Muy poco meses, tiempo, sí. muy poco tiempo. Y esto es muy grave. Y necesito que consigas una nutricionista, psicólogo, todavía no psiquiatra, pero lo voy a considerar. Y todavía no te voy a medicar porque no creo que sea necesario, pero pues vamos bien. Y pues vas a tener control conmigo Cada semana. cada semana, para ver cómo vas avanzando. Ah, y un endocrinólogo, como Ok. para ver que todo está bien. Para descartar que sea algo como de la tiroides o algo así. Y yo pues, ok, como que para mí fue muy duro escuchar todo eso y pues digamos que él nunca utilizó la palabra como anorexia o trastorno, Ujú. nunca lo utilizó, pero pues yo ya sabía. Y pues para mi mamá fue un golpe muy duro y ella solo lloraba y pues me decía como no quiero que te mueras. Em, pero pues digamos que yo no lo veía como algo grave. Tú estabas todavía Como en negación. sí, como que yo estaba un poco en negación y yo no veía nada grave. Yo me veía bien. Yo decía, pero es que yo puedo hacer todo, tengo energía, entre comillas, em, yo estoy bien. Entonces, pues sí, para mí fue muy duro como reconocerlo, aceptarlo y reconocer que no estaba bien, a pesar de que yo me viera bien. Em, y pues en mi casa, pues nadie sabía, solo sabíamos pues mi mamá y yo, pero pues claramente empezaron a preguntar mucho como, pero ¿qué pasa? ¿Todo está bien? Pues porque yo empecé a ir pues a muchos médicos Sí. como de la nada. Em, y sí, o sea, yo empecé a ir al nutricionista todas las semanas, al pediatra todas las semanas, empecé a tener psicólogo todas las semanas, entonces pues obviamente algo estaba pasando y pues ya luego pues tuvimos que contarlo pues porque pues son mi familia y pues vivimos en la misma casa, pues mi O sea, papá ¿no no, sabía tu hermana y tu papá? ¿No sabían? mi papá no sabía pues aunque él vivía pues en Ya, Cali, mi hermana no sabía y el novio de mi mamá en ese momento que vivía acá con nosotras tampoco sabían. tampoco sabía. Hasta que ya pues tuvimos que contarles pues porque es una enfermedad De acuerdo. que se trata en familia. Sí. Y creo que Entonces, el hecho de hacerlo más tabú era seguir como en lo mismo, ¿no? Como en ujú, esconder esto. Anita, o sea, tú ahí ya te empiezas a dar cuenta, digamos que sí hay un trastorno, digamos, diagnosticado, o sea, como ya el médico te dice, mira, no estás, el pediatra te dice, no, no estás bien, empiezas a ir al psicólogo, al psiquiatra, o sea, creo que una gran cantidad de nutricionista, endocrino, y empiezas ya como a hablar de un trastorno, eh, ¿qué crees que detonó en ti este trastorno? O sea, como, ¿qué hubo en la infancia o algo que tú digas, "Oh, pucha, tal vez", y cuando lo hablabas con tu psicóloga, entender este contexto familiar que te hacía o que te hizo vivir esta situación? pues yo en verdad tardé mucho tiempo en identificar qué fue lo que pasó. Sé Ujú. que el detonante fue la pandemia, sí, pero pues va mucho más atrás. Em, entonces, pues yo reconocí que un factor muy importante para que se hubiese detonado este trastorno fue mi familia. Em, y fue sobre todo como mi familia de Cali. Pues yo Ok. gran parte de mi familia la tengo en Cali. Y me di cuenta que yo solamente me sentía reconocida en mi familia por ser la flaca o la que come más saludable o la que hace ejercicio. Ya. Incluso pues antes de todo esto, pues yo solo sentía que me reconocían por eso y sentía que yo solo era buena por eso. Como que será tu Eh, valor en la familia, como, sí, 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 como como que que, ese era mi puesto. sí, como que exacto, eso te iba a decir, te encajan en una posición o en unas actitudes como es que esto es Ana Sofía. Ujú, Y como si no es esto esto, es, pues no es. Sí, ajá, exacto. Y pues yo sentía eso y yo pues me lo creí, ¿sabes? Como sí,
Sí, no, seguro. Inconscientemente me lo creí como yo soy valiosa en mi familia por esto y por nada más, porque no soy buena en nada más. Y Eh, perdón, en este contexto de familia, digamos, me imagino que te decían mucho como, no, es que estás flaca, estás súper linda, o sea, te lo digo como, esta validación de tu familia era muy relacionada a tu peso, pero me imagino que también a los comentarios que hacían refuerzo a esta situación, ¿de acuerdo? sí, pues digamos que pues yo y todavía pasa, ¿sabes? Como que uno va a Cali y lo primero que pues la familia como que le mira a uno es cómo estás físicamente. Entonces, pues te dicen, ¿no? Como, uy, estás flaquita, tan linda, te subiste de peso, estás como rellenita, bueno, cualquier cosa. Em, y recuerdo que hubo una vez en la que em, pues yo fui a Cali con mi mamá, con mi hermana, fuimos y vimos a la familia, claramente, y recuerdo que em, como que en esa época, pues mi hermana había bajado de peso porque ya había llegado pues con un sobrepeso pues de un Ujú. viaje que tuvo. Y entonces recuerdo que la gente como que le celebraba mucho eso. Y siempre le decía, ay, ¿cómo estás de bonita? Te bajaste de peso. Y recuerdo que a mí no me decían nada. Y para mí eso fue como muy duro. Y recuerdo que pues en esos días yo le dije a mamá llorando como, mami, no soy linda. Wow. Y, y me dijo como, no, nena, ¿por qué lo dices? Entonces le dije. Y bueno, como que cosas así, detalles así, Sí, que pues como que reforzaban mucho todo este tema de la validación que yo tenía en mi familia. sí, tu hermana te estaba quitando tu posición de la flaquita en la familia, entonces eso te estaba afectando como, ¿qué pasó? O sea, si yo era la flaca y Sí. la flaca por la linda, ¿no? Ok. Ujú. Creo que aquí lo hablábamos también y qué importante no hablar del cuerpo de los demás, ¿no? De si está gordo o flaco, o sea, hay detrás de cada persona una historia con la que seguramente está o lidiando o está así porque quiere estar, ¿sabes? Como estas validaciones como que no son necesarias al final, ¿no? Sí, digamos algo que como la lección más importante para mí, como en el primer año de mi enfermedad, fue nadie sabe lo de nadie. De acuerdo. Y esa fue como mi mayor lección, como que uno nunca debería juzgar a nadie ni comentar sobre nadie sin saber primero qué está pasando. Sí, Porque, o sea, digamos, celebrarle a alguien más la pérdida de peso no está bien. Y es algo que se ha normalizado mucho en la sociedad, pero es algo que no está bien, porque celebrarle la pérdida de peso a alguien puede significar fomentarle un trastorno ujú, tú no sabes si esa persona tiene depresión o si se murió su mamá o si terminó con el novio o bueno, tantas cosas, o si tiene una enfermedad, sí, como tantas cosas pueden pasar que uno no tendría por qué celebrarlo. Eh, y pues creo que eso es algo que la sociedad sí debería como replantearse. de acuerdo. Bueno, Anita, y digamos que ese era el contexto un poco familiar de por qué crees tú, después de obviamente tu tratamiento con tu psicóloga y tu psiquiatra, desde el tema familiar que detonó, digamos, tu trastorno, pero en términos de la pandemia, porque lo decías, ¿por qué en la pandemia? O sea, ¿qué pasa en la pandemia que sencillamente empiezas con esta, digamos, con tu trastorno como a ya evidenciarlo propiamente? Pues digamos que también fue algo que yo empecé a entender pues con mi tratamiento con mi psicóloga, Ujú, y entendí que una característica de las personas con trastornos de la conducta alimentaria es el control, como querer tener el control sobre todo, y ser muy perfeccionistas. Entonces pues yo entendí que cuando llegó la pandemia, nada estaba en mi control, ¿no? Como que pues el mundo era un caos, y yo no tenía el poder sobre nada. Y sobre lo que sí podía tener el poder
era sobre mí misma y sobre mi cuerpo y sobre lo que yo comía o no comía. Entonces, eso fue lo que lo detonó, como no tener el control sobre nada y encontrar ese control sobre mí misma. Ok, Eh, ok. Entonces, un poco para ir enlazando. Entonces, tú tienes un tema familiar, digamos que te dan tu valor o tu, si tu posición como en la familia de no, ella es delgada, ella es flaca, ella come saludable y por eso es que vale Ana, ¿no? O sea, estoy diciendo lo que conceptualmente estaba en tu familia. Luego llega la pandemia y entonces el mundo se va a acabar. Todos vamos a ser unos gordos obesos. Ana va a perder el control de eso porque, pues, fue pucha, si este es mi valor como en mi familia y ahora me voy a volver obesa y sedentaria, ¿qué va a ser de mí, no? De mi identidad dentro de mi Ujú. círculo familiar. Y al final dices, no, yo tomo las riendas de mi vida y tomar las riendas de tu vida inconscientemente, supongo, pues, como en un proceso del trastorno que viviste, fue, pues entonces nada, yo voy a controlar cuánto ejercicio hago y yo voy a controlar cuánto como y lo voy a anotar y no me voy a pasar. Y esa es la forma en que tu trastorno empiezas a vivirlo durante la pandemia y bueno, te lleva como a todo un tema de salud grave, porque entiendo que fue muy grave, Anita. Este pediatra se da cuenta de eso y empiezas tu tratamiento. ¿Qué es tu tratamiento? O sea, ¿qué empiezas a hacer cuando te dicen, no, mira, estás muy por debajo del peso, hay recaídas? ¿Cómo vives este proceso del tratamiento? Cuéntanos. Em, pues digamos que sí, como lo decías, fue muy grave, pero no, o sea, digamos que gravedad no se traduce en el peso, Sí, sino en en la la salud. salud. Exacto. Entonces, pues, y un indicador muy importante es el corazón. Entonces, digo que yo estaba muy mal por eso, por el corazón. Porque pues yo tenía bradicardia, yo estaba como en 39 cuando lo normal de una persona saludable normal es de 77 a 102. ¿Esos son pulsaciones, latidos? ¿Cómo Sí, se...? Ok, latidos por minuto. Entonces, pues sí estaba muy por debajo y el riesgo era que, pues cuando uno duerme, cuando cualquier persona duerme, los latidos te bajan un bajan. poco. Entonces, como que el riesgo era que si yo dormía, de pronto podía no despertarme. Wow. Entonces, como esa era la gravedad. Y mi tratamiento, pues, consistió, pues, de como una dieta mucho más diferente a lo que yo ya venía acostumbrada desde hacía 2 meses. Entonces tenía que comer 5 veces al día. Tuve que implementar de nuevo los lácteos, los carbohidratos, que para mí no fue fácil, porque pues yo en ese momento mi dismorfia estaba pero por el cielo. Entonces primero yo me veía a mí muy diferente, o sea, podía que yo estuviera muy por debajo del peso, pero igual yo me seguía viendo como si tuviera sobrepeso. Y súper Eh, saludable. sí, y súper bien. Y yo los platos de comida los veía gigantes, cuando en verdad eran muy pequeños. Y es algo que de verdad pasa, que uno dice, pero ¿cómo? Pero sí pasa. Y también me pusieron Ensure Ok. todos los días. Y que eso para mí fue como el demonio, Porque porque el yo era ensure... consciente de todas las calorías que tenía, Exactamente. y como tenía que tomármelo 2 veces al día, pues eso para mí era horrible. Y pues al mismo tiempo, pues citas con mi psicóloga todas las semanas. Y bueno, así fue. Y las primeras semanas como que yo fui mejorando, pero luego ya no. Mm, Luego ya no, como por 2 eventos. El primero fue que, pues en ese momento el colegio tomó la decisión de ir como híbrido Ujú. al colegio. Entonces yo estaba muy feliz de poder volver. Pero pues cuando le decimos a mi pediatra, me dice, tú no puedes volver, tú no puedes ir al colegio. Y yo, ¿cómo así? Me dice, no, tú no puedes volver porque no puedes caminar, o sea, no puedes esforzar tu cuerpo. Entonces, pues como que eso me bajoneó muchísimo. Em,
sí, como que para mí fue horrible, porque yo tenía una ilusión muy grande de volver. Ok, Y luego de eso, como en octubre, principios de octubre, mi gato se enfermó y él teníamos la misma edad, entonces crecimos juntos. ok. O sea, él Era tu era compañero de vida. mi todo, era mi todo ese gato, de verdad, Mateo. Y él se enfermó. Entonces, bueno, se enfermó y ya estaba muy mal hasta que pues murió. Ok. Y para mí eso fue un detonante grandísimo. Y ahí como que yo la perdí y dije, No, chao con todo. Y pues ahí caí muy grave. ok. Y Y cuando dices que caíste, Anita, ¿qué fue? ¿Como que dejaste de hacer el tratamiento? O sea, ya no comías como a las 5 veces que tenías que comer, no te tomabas tu Ensure, ¿era un poco eso? sí, como que yo dejaba de hacer mis 5 comidas y sí, pues no comía igual. Ok. Em, el Ensure podía que no me lo tomara em, y así. ¿Seguías haciendo Entonces, ejercicio en ese momento? yo sí, pero a escondidas. Ok. Pues cuando me dicen, bueno, pues el tratamiento también consistía de que yo no podía hacer ejercicio, obviamente. Entonces me lo prohibieron, pero para mí era muy angustiante no poder hacer ejercicio. Y yo hacía ejercicio en mi casa, en las noches, en mi cuarto, Cuando nadie cuando se da nadie se cuenta. daba cuenta. Ujú. Mm, ok. Entonces, pues igual yo seguía haciendo ejercicio. O cuando nadie me veía, pues yo aprovechaba y hacía, no sé, 5 sentadillas, ¿sabes? Como cosas así. Cualquier cosa suma, sí. Sí, cualquier cosa. Em, entonces, bueno, pues mi gato muere y para mí eso fue un bajonazo grandísimo. Sí. Entonces yo pues dejé todo a un lado. Y como al final de ese mes, más o menos, tuve una cita de nuevo con mi pediatra Ok. y casualmente mi papá estaba en Bogotá. Ujú. Entonces, pues fuimos con él. Fuimos mi mamá, mi papá y yo. Entonces, pues en esa cita yo me sentí muy bien. Yo pensé que iba muy bien porque pues mi pediatra me dijo como tú quieres volver a bailar porque bailar es algo que a mí me encanta y me encantaba en ese momento. Sí. Y yo le decía, sí, me encantaría volver a bailar. Me dijo, ok, te voy a dejar bailar una vez a la semana. Entonces, pues yo asumí eso como que ya estaba un poco mejor, Un paso más, sí, de un paso más. Entonces, em, o sea, aunque para mí fue un poco difícil porque el estar mejor para mí era muy angustiante, como que yo no quería estar mejor igual. eso te iba a Pero pues preguntar, porque tú estabas en una situación que tú no sentías que estabas mal, o sea, como yo estoy bien saludable, estoy de hecho, o sea, de peso bien, no sé, pero luego es estar bien del doctor como, no, ya como ya estás mejor, este es un premio para que puedas estar mejor, pero tú no querías estar ujú, mejor. exacto, O como sea, que cada vez que a mí un médico me decía, puedes hacer esto porque estás mejor, para mí era una batalla mental muy fuerte, porque yo decía, estoy mejor, o sea, subí de peso, o sea, para mí era horrible, entonces como que yo vivía muy conflictuada 24/7 por estar mejor, porque estar yo no mejor, quería estar mejor. claro. Y este tratamiento que tú lo empezaste a hacer, no lo hiciste por ti seguramente, o sea, como que, o sea, no sé, seguro lo hiciste porque, bueno, tu mamá te dijo, bueno, Ana Sofía, hay que hacerlo, vamos, pero tú en tu interior era como, "No, si yo no quiero subir de peso porque me voy a tomar el Ensure, ¿sabes? Sí, yo nunca lo hice por mí, o sea, al En ese principio, ¿no? momento, sí, Sí, en ese momento nunca lo hice por mí, jamás. Lo hice más por mi mamá y por mi familia. ok. Y ya. Y aunque yo tenía mi lista de por qué lo estoy haciendo, pues no, o sea, como que igual yo sabía que no lo estaba haciendo por mí. Ya. Em,
Entonces, sí, pues retomo mi cita con mi Sí, pediatra. puedes bailar conflictuada, Puedes ok, puedo bailar, bailar, súper, pero ¿qué significa esto? No, ok, ahora estoy mejor en qué, ok. sí. Entonces, bueno, digamos que yo me fui muy ilusionada de esa cita, muy feliz porque dijo, ok, puedo volver a bailar, pero pues digamos, yo salía a comer en la noche con mi papá y con mi hermana. Y cuando volvimos a la casa, pues mi mamá nos dijo como que el pediatra tiene que hablar con nosotros. Sí. Entonces nos llamó por FaceTime y pues estábamos todos y entonces pues nos dice como, pues yo la verdad quedé muy preocupado por Ana Sofía porque no la vi bien, porque no ha mejorado, sino al contrario. Em, y, y yo sé que Ana Sofía me va a odiar, pero no me perdonaría si algo le pasa. Wow. Entonces me veo en la obligación de hospitalizar. Así estabas. Entonces los espero mañana. Eso fue un sábado, o sea, el mañana era un domingo. Los espero mañana, domingo, en mi consultorio para explicarles cómo va a ser todo y darles como la autorización de hospitalización y se van de aquí directo pues a la clínica Santa Fe. Entonces, para mí fue, es que no te puedo explicar lo que fue, ¿Pero qué sentías? O sea, como primero sentía como, me sentía muy mal y muy triste con las personas que me habían apoyado porque sentía que les había fallado a todos. Mm, y me sentía con rabia porque yo sabía que me iban a poner mejor en la hospitalización y yo no quería eso, porque sabía que me iba a tocar comer un montón y yo no quería eso, y porque sabía que me iban a tener vigilada 24/7 y yo no quería eso. o sea, era un poco Mm, como los defraudé, yo hice como hice este tratamiento por ustedes, los defraudé, ¿no? Ahora se van a dar cuenta de, o sea, me van a poner comida y me van a ver y ahora me van a quitar mis espacios secretos que nadie sabía, ¿no? Como, ujú. wow, Sí, ok. como me van a quitar todo eso que pues sí, nadie sabía, pero me van a quitar todo eso y ya no voy a poder hacer trampa y ya no voy a poder hacer ejercicio Ujú. como a escondidas ni nada. Entonces, como, ¿qué voy a hacer? Entonces, bueno, pues al otro día, pues fue la hospitalización. Para mí fue un día traumático, realmente traumático. O sea, para mí fue el peor día de mi vida, Ok. de verdad. Y entonces, bueno, yo llego tal y me sentí muy humillada, muy indignada, porque recuerdo que estando como en los trámites para que me hospitalizaran y cuando me iban a llevar a mi habitación, me dijeron como, bueno, te traemos una silla de ruedas. Y yo como, ¿No? disculpa, o sea, disculpa, yo estoy bien. O sea, para mí fue horrible ese comentario porque yo estaba bien, ¿sabes? Como que Sí, yo estaba bien y yo no necesitaba una silla de ruedas. Entonces yo dije como, no, o sea, no. yo puedo caminar, sí. Em, Pero y seguramente entonces, los bueno, demás llego, veían como, ella necesita una silla de ruedas, ¿no? sí, sí, o de pronto son como protocolos normales de una Ok, hospitalización, no sé, pero pues yo dije como, no. bueno. Y entonces, bueno, llego a mi habitación y veo una cama de niños en mi habitación y para mí eso fue como una estaca, o sea, fue como, qué putas, o sea, yo no soy una niña y yo estoy bien. ¿Cuántos años Eh, tenías? ¿18? Tenía 16, Bueno, eras una tenía niña, eras 16, una adolescente, Ana Sofía. adolescente. Y entonces yo me puse súper molesta y bueno, tal, me cambiaron la cama, me dijeron, sí, qué pena contigo, nos dijeron que venía una niña, y yo no soy una niña. Em, y bueno, entonces pues ese día fue demasiado traumático. Me hicieron un electrocardiograma y recuerdo que para mí ese ha sido uno de los momentos como más, como lo digo, como, no sé si humillantes, Sí, pero
algo por el estilo. Indignante. Eh, Indignante, yo me sentí indignada, de verdad, porque, bueno, pues me pusieron en la cama y había como médicos alrededor y era yo con los cositos del el electrocardiograma, pues como sin camisa, sin nada, como muy vulnerable, yo me sentí súper vulnerable y como todos viendo. Y para mí esa fue una escena que nunca se me va a olvidar y Ok. y yo lloraba y lloraba, y pues mi mamá tampoco podía hacer nada. Sí. Entonces, sí, fue bastante duro. Luego llega el doctor Vera, que era ay, se me olvidó cómo se llama, gastroenterólogo, el Gastroenterólogo. gastroenterólogo de pediatría de la Santa Fe. Pues sí, él era parte del equipo como de los trastornos de la conducta alimentaria. Entonces, pues llega él y llega con todo su equipo y como que me empieza a bombardear con un montón de preguntas y de cosas como, tú te quieres morir, tú no quieres hacer esto, ¿qué vas a hacer con tu vida? Bueno, me empieza a bombardear con todo esto pues para mí fue muy fuerte y como que me sentía muy indefensa, como muy vulnerable. Y pues me empieza a decir todo lo que íbamos a hacer, como, bueno, entonces te voy a poner una sonda, te voy a poner pues líquidos porque pues estás como súper deshidratada, te voy a tapar todos los espejos, no vas a tener ni tu celular ni un computador, no vas a poder hablar con nadie, no puedes salir de tu habitación, no puedes ver televisión, no puedes dibujar, no puedes escuchar música, no puedes colorear, no puedes hacer nada, ¿Qué puedes hacer? nada. Puedes hablar con la persona que está ahí contigo Ok. y ya, no puedes hacer nada más. Y yo, o sea, ¿De qué me está hablando ese yo, señor? Sí. sí, 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 ¿de qué me ¿Qué está pasó? Yo ayer hablando? estaba en mi casa feliz de que iba a bailar, ¿no? Sí, sí, hace 24 horas yo iba a bailar y hoy estoy acá Con ese sin señor. nada. O Sí. sea, pero ¿de qué me está hablando? Y yo obviamente lo tomé muy mal, muy, muy mal. Y cuando un señor entró a mi habitación, como me dijo, bueno, me mandaron como a tapar los espejos, yo atacada llorando, yo me encerré en el baño, o sea, yo azotaba las puertas, mi mamá me decía, ¿cómo tienes que salir? Y yo, no, yo no voy a salir. Ahí O sí eras una sea, niña, pataleta de niña. sí, Sí. sí, yo nunca había hecho una pataleta así en mi vida, Ok. hasta ese día. Bueno, Anita, Y y te sí, ponen la sonda, entonces, contra tu voluntad. entonces me ponen la sonda, y fue muy incómodo, pues yo la tuve pues por 2 semanas y fue muy incómodo porque además me dolía mucho, muchísimo. Entonces, lo único que podía hacer era hablar con la persona que estuviera ahí, pero me dolía, como de verdad me dolía mucho, entonces tampoco lo podía hacer. Ok. Entonces era yo y ya, Con tus pensamientos, sí. sí, yo con yo. Y además, yo no podía estar sola en ningún momento. Entonces, pues no me podían dejar sola y me sentía muy abrumada, como que de verdad necesitaba estar sola, como no por hacer ejercicio, no por hacer trampa, por hacer X o Y cosas, no porque yo necesitaba mi espacio, pero no lo podía tener. Em, y pues me ponen la sonda y digamos que me quitaron la comida, como me suspendieron la comida, como por una semana más o menos Ujú. y solamente me alimentaban con la sonda. Ok. Pues por ahí ponían Ensure, que para mí el Ensure era como el demonio en vida. Sí. Y yo veía todos los tarros de Ensure que le ponían a esa cosa y yo sin poder hacer nada, ¿sabes? Como yo viendo cómo eso entraba y entraba. Y no, era horrible, era horrible. Y sí, como que no podía hacer nada y eso estaba ahí 24/7 pasando y pasando y pasando en Shure. Em, y pues ese periodo como en la clínica
pues yo me deprimí demasiado, Porque no mucho. podías ver a nadie más, ni siquiera a tu psicólogo, ¿no? Sí, no, yo no podía ni siquiera hablar con mi psicóloga, y solo podía hablar pues con la persona que me estuviera acompañando, fuera mi mamá, mi hermana o mi papá, que igual agradezco muchísimo su compañía, porque pues sin ellos yo creo que me hubiera enloquecido más. Em, pero sí, o sea, yo me deprimí demasiado y me acuerdo que habían días en los que yo solamente lloraba y solamente estaba acostada llorando y no hacía nada más. Y pues como yo no podía hacer nada más, lo único que yo se hacía era escribir todo en una libreta que pues yo tenía. Yo le escribía absolutamente todo, o sea, escribía la hora, entonces no sé, 7 de la mañana. A esta hora entró la enfermera y me puso tal cosa. 7:10. A esta hora mi mamá se paró al baño. ¿Sabes? Como yo escribía absolutamente Cada todo, porque segundo. O sea, cada segundo, porque no podía hacer nada era más, lo que como podías que hacer. Claro, pues vamos a sí, enfocarnos en el momento ujú, que está pasando. Ok. sí, y Anita, estar con mi cabeza tampoco era muy viable en ese momento. sí. ¿Qué pasa? O sea, bueno, tienes esta sonda, me dijiste que la tenías casi por 2 semanas. ¿Cómo va mejorando este tratamiento? O sea, ¿qué sigue después cuando te empiezan a poner comida? ¿Cómo fue esa Bueno, experiencia? entonces ya después de la semana me dicen, ok, ya es momento de que empieces a comer. Entonces, pues me empiezan a dar comida, pues mis 5 comidas al día, pues con un horario súper estricto. Me tenía que levantar a las 6 para estar arreglada para desayunar, a las 7. Y bueno, era súper estricto. Y aún así, yo seguía teniendo la sonda. Ok, O sea, era la sonda como 20.000 litros de Ensure más la comida. ok. Em, y para mí, pues hubo un evento muy traumático que hoy en día no lo he podido superar. Y fue un día que, pues mi nutricionista era la que se encargaba de hacerme como el menú. Ok. Pues obviamente yo no sabía, pero recuerdo que un día que me llegó un plato de pasta como así de grande. Mentiras, no. Era como, Sí, sí, pero era pero bastante, era bastante, como objetivamente era bastante. Y objetivamente lo digo por mi mamá, porque ella estaba ahí y ella fue testigo del mega plato que me trajeron. Entonces me traen ese plato, además que era una montañita de pasta. Y para empezar, que la pasta para mí era una de las comidas que más me daba miedo. claro, pues Eh, son puros carbohidratos sí, ahí, porque ya, era carbohidrato y porque tenía muchas calorías. de acuerdo. Entonces para mí fue muy traumático y yo me lo tenía que comer todo, porque si yo no me lo comía todo, pues mi estadía en el hospital se alargaba más. Em, o sea, me tenía como un poquito amenazada, como si no te lo comes todo, no Una sales. semana más, yo qué sé. Ujú. Entonces, pues yo lloraba mientras me lo comía y pues mi mamá tampoco podía decir nada porque era parte del tratamiento. El que la persona que me estaba acompañando no podía hacer ningún tipo de comentario, ni decir, uy, eso se ve rico, ni se ve feo, ni eso es mucho, ni eso es poquito, no podía decir nada. Em, entonces, pues mi mamá era solo viéndome como yo me comía ese mega plato y yo atacada llorando. Me demoré como hora y media comiéndome ese plato porque a mí me tenía que tomar el tiempo. Em, y luego de eso, que pues me lo terminé y quedé muy mal mentalmente y físicamente también quedé muy mal. Me dolía el estómago, iba mucho al baño y pues mentalmente, No, pues ni se diga. ¿No crees no, hoy en día que fue terapia de choque de tu nutricionista y como el tratamiento? Como, sí, como pues una hospitalización es una terapia de choque, sí, pues porque es para salvar la vida, sí, y quieras o no, te lo van a hacer. A no ser de que pues uno ya sea mayor de edad y uno sí puede ir ahí como
no quiero que me lo hagan. Y uno puede decir que no se lo hagan y no se lo hacen. Pero pues no era el caso, pues Sí, yo era menor de edad. Em, entonces, pues para mí ese evento fue muy traumático y hoy en día lo sigue siendo y hoy en día no he superado como la pasta. claro. Em, sí, no lo puedo superar. Entonces, bueno, luego ya me dicen, ok, te vamos a empezar a quitar la sonda cuando comas. Entonces, cuando comas, pues te vamos a suspender como el paso del Ensure, Ujú. comes y luego te lo volvemos a poner. Y yo, ok, mejor, pero igual seguía siendo horrible. Y bueno, entonces fue así como unos 2 días, no, más, como 5 días. Y luego ya me dicen, ok, ya te vamos a quitar la sonda. Me la quitaron y yo comía ahora comida normal, pues sin la sonda. Y como a los 2 días ya me dejan salir del hospital, Ok. pero pues con muchas condiciones. Entonces me dejan salir, pero era como si estuviera hospitalizada, pero en mi casa. En tu casa. Ok. Ujú. Entonces, pues igual, los espejos, pues yo no tenía espejos, o sea, sí los tenía, pero estaban tapados. Las comidas eran súper estrictas y mi mamá era la que se encargaba de eso. Entonces, yo no podía pues cocinar, obviamente. Yo no podía ver lo que estaba cocinando mi mamá, ni cómo lo estaba cocinando. Entonces, pues no podía entrar mucho a la cocina. Y pues seguía sin tener como contacto pues con nadie, tampoco podía salir mucho. em, Ni televisor, ni Ni celular, nada. televisión, Seguías con las ni... mismas restricciones. O sea, estabas Ujú, internada en tu casa. sí. Ok. Y pues también estuve muy deprimida por esa época. Em, y sí, o sea, sí, no fue una época muy fácil, Ok. pero llegó un angelito hermoso, como a los 2 días de que ya estuviera en mi casa, llegó Valentín, que es mi gato hermoso, precioso, que lo adoptamos. En ese momento él era bebé, tenía unas 3 semanas por ahí. Ok. Entonces, para mí su llegada fue como una luz en mi camino, porque era como la oportunidad de que yo pudiera cuidar a alguien más. Que te hicieras Eh, responsable, ¿no? ajá, de hacerme responsable de alguien más o de algo más. Y pues era una oportunidad para no estar metida en mi cabeza todo el día. Sí. Mm, y pues entonces llegó Valentín y, y para mí pues Valentín fue muy importante en todo ese proceso. Y te Y de verdad que fue una felicidad gigante para mí. súper. Te iba a preguntar, ahora que decías que estabas muy sola, tus amigos, ¿quién sabía, quién no sabía? O sea, tanto tus amigos como creo que tu familia externa, ¿cómo se llama? Extensa, bueno, más allá Sí. de tu papá y tu hermana y tu mamá, ¿quién más sabía? O sea, ¿cómo era la relación? ¿Alguien te llamó, sabes? ¿Se preocupó? Como que, ¿qué pasó con Ana Mm, Sofía? Pues solo de mis amigas solamente sabía una. em, y al resto pues nunca le quise contar porque yo me alejé mucho de todo el mundo. Ujú. Primero por no querer exponerme como a la sociedad, Y dar como explicaciones. ni a dar explicaciones ni nada. Em, pero pues obviamente la gente pues como de afuera pues sí se daba cuenta y sí se dio cuenta. Solo que yo nunca dije nada explícito como tengo esto, no. Ya. Pero pues la gente sí se daba cuenta. Y sabía un amigo también, y ya, pues solo sabían como ellos dos. Y de mi familia no sabía pues nadie, como pues solamente mi núcleo más cercano. Sí. Y ya. ¿Tú crees que si les hubieras dicho a tus amigos más cercanos como, oye, tengo anorexia y estoy pasando por esto, algo hubiera cambiado o hubieran sido comprensivos o por el contrario se hubieran alejado más de ti? O sea, ¿crees que algo hubiera cambiado?
Mm, pues de pronto se hubieran acercado un poco más y de pronto yo también me hubiera acercado porque yo fui la que se alejó. Em, sí, pues eso siento, pero en ningún momento igual lo consideré. Ya, no lo O digo sea, más como, sí, lo digo más como un aprendizaje. Si alguien está pasando por una situación parecida, como háblenlo, ¿sabes? Como a veces, no sé, obviamente es tu experiencia, de pronto es como que si crees que si algo hubiera sido diferente. pues yo creo que, digamos, uno siempre piensa que la gente lo va a juzgar a uno Ujú, o que uno no debería contarlo, pero no está mal contarlo. Y de pronto contarlo, pues es una oportunidad para que las otras personas se sensibilicen un poco con el tema. Y es muy lindo saber que alguien más te escucha. sí, O sea, yo de verdad sé que mis amigas me hubieran escuchado, solo que yo tomé la decisión de no hacerlo. de Pero yo acuerdo. sé que ellas me hubieran escuchado y que, y sí, como yo creo que esa es una de las sensaciones más bonitas, como sentir que alguien te escucha y aunque no lo entienda, que por lo menos te escucha, porque Sí, es un tema muy difícil de entender y es una enfermedad que no es fácil. Pero por lo menos que alguien te escucha y que está vale, ahí para ti. súper. Bueno, Anita, tú estabas en la casa internada, llega Valentín y ahora tienes que volver al colegio. ¿Qué pasa? Sí, entonces, bueno, yo en enero ya puedo volver al colegio, pero yo volví como híbrido, o sea, yo podía ir un día sí, un día no, un día sí, un día no. Ujú, Y pues yo vuelvo al colegio y vuelvo con muchas indicaciones, muchísimas. Entonces, pues mi mamá me empacaba desayuno, onces, almuerzo, luego algo más, o sea, ensure de todo. O sea, mi maleta era solo comida. ok, Y entonces, bueno, yo vuelvo y obviamente yo no podía como comer así como por mi cuenta, pues porque obviamente yo podía hacer trampa, podía hacer muchas cosas. Entonces, pues mi mamá se encargó de hablar con el colegio y decir como está pasando esto y esto. Entonces, pues siempre había alguien que me estaba como vigilando, como en el día, sin que tú que pues yo nunca supieras. me daba cuenta, Sí, yo nunca me daba cuenta quién era. Entonces, pues yo cada vez que comía, yo sabía que alguien me estaba viendo. Eh, mm, o si de pronto, no sé, yo caminaba un poquito más rápido o corría un poquito, me decían, no cuidado, puedes, como sí, no wow, puedes hacer eso. Entonces, pues digamos que todos los profesores sí sabían como mi situación y sí vivían pendientes de mí. Em, y pues entonces, sí, como ese era mi día a día en el colegio. Y también para mí volver no fue un tema fácil em, por el tema social. O sea, antes yo no era tampoco una persona muy sociable, pero ahora menos. sea, estabas aislada porque no hablabas Estaba de, súper sí, aislada, sí. Y fue por mi decisión, ¿sabes? ujú, Como por protegerme. Pero entonces yo estaba súper aislada y pues para mí no fue fácil. Me tomó mucho, mucho tiempo volver a crear como lazos con gente y volver a tener como relaciones con la gente. Em, entonces sí, como que no fue un momento muy fácil. Pero bueno, en ese momento yo ya estaba en décimo y ya estaba a mitad de año, entonces, bueno, pues acabé décimo con mucho apoyo, la verdad que sí, o sea, por todas partes, con apoyo del colegio, porque me apoyaron un montón y estoy muy agradecida, y también pues por la parte médica. Entonces, pues yo todas las semanas igual tenía que seguir yendo a todos mis médicos, al psiquiatra, al gastroenterólogo, a la nutricionista, al psicólogo y bueno, ya, esos cuatro.
Em, Solo esos cuatro. Sí. Pero pues tenía que ir pues todas las semanas como a controles, hasta que ya hubo un punto en el que se fue como alargando esos controles, entonces era cada 2 semanas. Ok. Em, y bueno, así fue. Y bueno, luego ya llega 11, Ujú. ya entra 11. em, y bueno, como que pues todo iba como mejorando un poco más. Igual yo seguía con el Ensure todavía, seguía sin poder hacer ejercicio ni nada, pero ya tenía un poquito más de libertades, como, no sé, ya podía salir a caminar una vez a la semana, o podía ir a la ciclovía acompañada. Sí, como pequeñas Cositas, cositas, cosas. cositas, pero eran importantes. Y bueno, digamos que ya llega, bueno, por esa época llega Fiona, que es mi gata hermosa. Entonces llega Fiona, que para mí también fue como otra lucecita en el camino. Y ella también llegó chiquita, entonces pues también fue una oportunidad como para enfocarme en algo que no fuera yo. Entonces, bueno, pues entra 11, pues todo iba mejorando hasta que al final tuve una recaída, como en octubre más o menos, tuve una recaída, eh, donde me dicen, "Mm, no te vamos a hospitalizar por ahora, pero para que no te tengamos que hospitalizar, te vas a tener que quedar en tu casa". Entonces como que vuelve la hospitalización, pero en mi casa. O sea, ya no puedes ir al Entonces, colegio. no, Ok. entonces ya no podía volver al colegio de nuevo, y podía tener ciertas clases, pero como muy pocas clases. La carga académica no podía ser mayor al 50%, no me podían dejar tareas, bueno, no podía hacer mucho. Y, mm, y bueno, entonces fue así, estuve así como desde octubre, mm, y en enero ya pude volver al colegio, Ok. de nuevo. Entonces, bueno, fue otra vez Retomar. la misma experiencia, volver a retomar como la sociedad, volver a retomarlo todo. Ya. Anita, y en todas estas, tu mamá, porque tu mamá era cuidadora, o sea, te estaba cuidando, tipo enfermera, la comida, mire aquí, o sea, ¿cómo era la situación con tu mamá en ese momento? Em, pues para mi mamá fue muy duro, una situación bastante dura, pues obviamente de ver a su hija así, Ujú. pero también una situación pues muy desgastante para ella. Mm, mm, pues tener que cuidarme, tener que hacerme 5 comidas al día, tener que estar pendiente, pues para ella sí fue bastante desgastante. Sin embargo, creo que fue como una oportunidad para las dos y bueno, también con mi hermana para unirnos más, em, y para ser mucho más como comprensivas entre nosotras. O sea, Ok. siento que igual hoy en día lo veo y fue pues una oportunidad. Em, pero pues igual mi mamá muchas veces se desgastaba, em, y digamos que ya para el 2022, em, bueno, yo seguía igual con mi tratamiento, pero de nuevo no lo hacía por mí, Eso te iba a lo decir, hacía. ¿cuándo tomaste tú la responsabilidad de que lo vas a hacer por ti? Porque antes lo estabas haciendo por tu mamá, pero como cuando dijiste, no, ahora esto es por mí realmente. Em, Todo fue pues hubo como dos momentos muy importantes. El primero fue como en mayo más o menos del 2022. Eh, y pues yo ya estaba próxima a graduarme pues del Ujú. colegio. Pues ya iba a entrar a la universidad, tal, pues tenía planes de entrar a la Sí. universidad. Em,
Y hubo un día en el que pues mi mamá ya estaba muy cansada, muy, muy cansada. Y pues me dijo como, yo ya no te voy a esperar más y yo ya no te voy a ayudar más. Y si tú te quieres morir, dale. Y si no, dale, pero yo ya no te voy a apoyar más. Terapia de choque Y 2. Sí, sí, y yo ya estoy muy cansada y ya no puedo más. Em, entonces, pues para mí también fue como un shock, como, uy, mi mamá ya no va a estar más, ¿sabes? Como que sí, y eso para mí significaba dos cosas, como dos caminos. Uno era o aprovechar esa oportunidad y aprovecharla en el mal sentido y pensar, ah, bueno, ya nadie me va a vigilar, entonces voy a volver a hacer lo que yo quiera y voy a volver a no comer y voy a volver a hacer ejercicio y voy a hacer lo que quiera. Significaba eso, o el otro camino que era voy a hacer las cosas por mí y porque tengo proyectos y porque quiero entrar a la universidad. Mm, entonces estaban esos dos caminos. Y para mí eso fue muy importante porque me dio la opción de escoger y pues yo escogí el camino de querer hacerlo por mí y de ya. hacerlo porque tenía proyectos y cosas por cumplir. Entonces, pues digamos que ahí, pues mi mamá sí como que se desentendió un poco como de todo, pero fue una oportunidad muy buena para hacerme cargo de mí misma y de hacerlo a pesar de no tener a alguien ahí encima 24/7. Vigilándote, sí. Ujú. Entonces, pues yo siento que ese fue como un punto muy importante para mí, donde dije, ok, lo voy a hacer por mí y sé que mi mamá ya no va a estar y sé que no va a tener a nadie 24/7, pero lo voy a empezar a hacer por mí. Sí, porque Em, tenías, de alguna forma tenías la responsabilidad de tu salud, por así decirlo, en las manos de tu mamá. Y fue como tu sí, mamá diciendo, o sea, obviamente me imagino qué decisión tan fuerte de poderte decir como, es que no puedo estar más ahí, o sea, también el nivel de cansancio que hay detrás de todo eso, pero creo que, como lo decías ahora, fue muy importante porque fue como tu primer llamado de decir, bueno, o sea, tienes dos caminos que quieres y tú pensar en, voy a salir de esto porque quiero hacer esto otro, ¿sabes? Que era la universidad en este caso. sí. ¿Qué otro llamado tuviste, así como que dijiste, pucha, sí, tengo que hacer algo por mí? Mm, fue pues ese mismo año, en el 2022, fue como en agosto, más o menos, septiembre. Y bueno, me voy un poquito más atrás. A ese momento, pues yo, digamos que también sentí mucha responsabilidad por mí, porque yo ya iba a salir del colegio y como que en ese momento me di cuenta que yo era la única responsable de mí misma. Sí. Entonces, bueno, yo salgo del colegio, no pude entrar a la universidad porque mis médicos pues no me lo permitieron. Pues me dijeron como tienes que estar mejor para poder entrar porque es un ritmo mucho más fuerte, Claro, la carga es una carga diferente. académica, sí, todo es diferente. Entonces, todavía no puedes entrar. Mm, entonces, Y en bueno, ese en agosto. momento, espérate, en ese momento cuando te dicen no puedes entrar a la universidad, ¿qué sentiste? ¿Como desilusión o antes como motivación de, pues voy a entrar, ¿sabes? Mm, yo sentí como más motivación, Ok, como, sí, como que yo pensaba que, pues así era como yo lo veía, probablemente no es así, pero yo veía como que nadie creía en mí. ok, Pero como que sentí más motivación como para probarle a la gente que yo sí podía. ok, Entonces, bueno, ya era agosto del 2022 y yo me fui de viaje con mi mamá a visitar a mis tíos en Malasia. Y estuvimos allá un mes y para mí fue una oportunidad muy linda de abrirme a conocer nuevas comidas. Em, para ese momento ya me dejaron hacer ejercicio como libremente. ok. Entonces también pues fue un logro que aproveché mucho.
Y pues fue como una oportunidad también como para despejarme un poco como de todo lo que venía pasando en mi vida hacía 2 años. Y bueno, luego volvemos de Malasia y pasa como un evento acá en mi casa importante, bueno, donde mi mamá pues se separa de su novio que vivía acá con nosotras. Y digamos que sí, fue un evento bastante duro en mi Ujú. casa, porque por situaciones como con mi mamá y bueno, con todo, em, yo como que tuve como indicios de volver a recaer. Ok, Em, y pues mi mamá en ese momento también estaba pasándola pues mal. muy Sí, triste, sí, pasándola bastante mal. Y hubo un punto en el que mi hermana, porque mi hermana estaba como en la mitad, como que ella se sentía muy responsable de mí, pero también de mi mamá. claro. Ella era como el centro de todo. Entonces, hubo un día en el que mi hermana pues me sienta y me dice, yo necesito que tú estés bien. No puedo con las dos estando mal, no puedo con mi mamá estando triste y contigo con una recaída, como no puedo con las dos y necesito que me ayudes y necesito que tú estés bien, Y que porque no tomes puedo con tanto. responsabilidad, claro, y que Ujú. tomes responsabilidad de ti. Sí, entonces para mí también ese fue un evento muy importante, pues donde reconocí que de verdad yo era la única responsable de mí misma y que mm, aunque pasaran cosas externas a mí, no tenía por qué recaer, Sí, em, y que recaer no me iba a solucionar nada, ok. em, y que dejar de comer no me iba a solucionar nada, sino al contrario. Entonces, pues bueno, así fue, como que ahí de nuevo como rectifiqué que lo estaba haciendo por mí. em, Y pues digamos que en ese momento fue muy curioso porque los roles se cambiaron totalmente. Entonces era ahora yo la que cuidaba a mi mamá, era ahora yo la que le daba la comida a mi mamá y era yo la que la estaba cuidando casi todo el día. Entonces sí, fue muy curioso. Fue como ponernos en los zapatos de la El otra. otro, sí. Y Sí, valorar, ¿no? Como lo difícil también que puede ser. sí. Súper. Bueno, Anita, Em, dime, y bueno, pues luego ya llega enero y ya entro a la universidad. Y para mí entrar a la universidad fue lo mejor que me pudo haber pasado. Cuando nadie creía que yo lo iba a hacer bien, lo hice bien, ¿sabes? E hice lo que debía hacer y pues lo sigo haciendo. Y para mí, sí, como que de verdad que fue un gran logro y ha sido una oportunidad muy buena para salir un poco más de todo esto. Y pues hoy en día pues ya estoy mucho mejor, digamos que nutricionalmente, físicamente estoy recuperada, y pues mentalmente pues sigo en el tratamiento y bueno, también físicamente sigo en el tratamiento. Em, pero hoy en día pues diría que estoy mucho mejor y que uno sí puede salir de esto, aunque uno crea que no, o aunque uno quiera no salir de esto, sí se puede, si uno tiene la fuerza de voluntad para hacerlo. lo O sea, hablábamos, uno, sí. dime, No, lo hablábamos el otro día que me decías que te sentías también mucho más fuerte emocionalmente, ¿no? Como de aprender a poner límites también, de entender también tu valor y bueno, que también hay días buenos y hay días malos, ¿no? También como reconocer que es parte del proceso, pero no darse como palo, sino que entender que es parte del proceso, ¿sabes? sí, y sí, pues todo es un proceso, pero siempre uno va hacia arriba. Aunque uno Sí, tenga una recaída, igual el proceso siempre va hacia arriba. exacto. Em, entonces, sí, pues la verdad,
ha sido una oportunidad como muy linda para mí, pues muy dura, sí, pero también muy bonita de como reconocer mi valor Ujú, en la sociedad, en mi familia, reconocer de qué soy capaz, em, y como reconocer también como mis fortalezas, mis debilidades, y algo que agradezco mucho que todo esto me ha dejado es poder ser una persona mucho más fuerte emocionalmente y mucho más inteligente emocionalmente. súper, Mm, y pues que he tenido experiencias pues muy valiosas, muy fuertes, pero muy valiosas. súper. Sí. Anita, ¿algún mensaje final, alguna recomendación, algún consejo para alguien que crea que puede estar pasando por una situación similar a la tuya? Mm, pues primero, yo creo que es pedir ayuda, em, que uno no tiene que esperar a estar muy mal para pedir ayuda, que si uno siente que algo no está bien con uno, está bien pedir ayuda o decirle a alguien más. Em, y también que como cuidarse, ¿sabes? Como, o sea, esto va como para cualquiera que tenga un trastorno, o que no lo tenga, no importa, pero es como cuidarse, como, y cuidarse no solamente implica cuidarse físicamente, sino como nutrirse, como nutrir la mente, nutrir el alma, Ujú, nutrir las relaciones, nutrir el cuerpo también. em, y que la comida no, o sea, a veces no hay que verla como comida, sino como experiencias. Mm, sí, la comida sobre todo es como un alimento también para el alma y yo creo sí, que también nutre muchas experiencias, porque pues muchas cosas giran en torno a la comida y es muy bonito poder recordar un momento eh, especial que esté en torno a la comida, como también está bien. Y pues lo otro que diría es que pues nadie sabe lo de nadie y que nunca hay que juzgar a nada ni a nadie sin saber antes qué es lo que está pasando, y que uno nunca debería comentar el cuerpo de nadie. sí, em, como Ni evitar se le... esos juicios. Sí, 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 y eso sería. súper. Sí, lo hablábamos entonces, como evitar estos juicios. Yo creo que también algo importante para las personas que no tenemos un trastorno, pero pudiésemos estar cercano a alguien es escuchar, ¿sabes? Como desde el amor, como qué pasa, preguntar, pero ese preguntar sin juzgar de por qué estás tan flaca, ¿no? Sino como todo está bien, cómo te sientes, porque detrás de eso seguramente hay alguna situación que puede ser un trastorno o puede ser otro tema como una depresión o algún otro tema que alguien necesite tal vez ayuda. Yo creo que ese es como el mensaje. Y ya lo último que hablamos el otro día, creo que el mensaje al final aquí es cómo enfrentas tus miedos a pesar de las incomodidades. Y es algo que tú empezaste a vivir cuando dijiste, me voy a ser responsable de esto. No es fácil porque hay recaídas y tu mente te juega muchos, digamos, muchas cosas como no comer o hacer ejercicio, lo que sea, pero al final, cómo enfrentar todos estos miedos de lo que hay después de para sencillamente tener la vida que hoy tienes y estar trabajando en lo que estás trabajando y yo te lo dije y eres una valiente, digamos, por estar donde estás y tú me decías el otro día que te sentías casi en el 80%, pero ese es el camino y bueno, Anita, te quiero agradecer un montón por contarnos tu historia, súper detallada y espero que les pueda servir a algunas personas, o sea, como para la vida, por si tienen el trastorno o por si conocen a alguien o por educación, creo que sencillamente trabajamos en quitar estos tabú y estos mitos respecto a los trastornos de la conducta alimentaria. Y bueno, eso es todo por hoy. Sí, Muchísimas gracias pues por gracias, Denis. acompañarnos. Bueno, Y como el último mensajito es, hazlo y si tienes miedo, hazlo con miedo. me encanta. Ya. Bueno, muchas gracias, Anita. Los esperamos en un próximo episodio del Arte de Charrulo. Muchas gracias. Chao.